¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con el siguiente tema de la materia de diseño de estructuras de concreto 1, que después de vigas rectangulares es vigas T o vigas en forma de T. Las vigas en forma de T ocurren cuando colocamos la cimbra y hacemos el colado de tal forma de que la viga y la losa forman una estructura en forma de T, cuando se cuelan al mismo tiempo. Parte de la losa, los costados de la losa a los lados de la viga se pueden considerar como los patines de una viga de sección T, y la parte en sí, lo que viene siendo la viga, la parte rectangular, se considera como el alma o nervadura de la viga en forma de T. ¿Por qué nos conviene analizar las vigas como si tuvieran forma de viga T? Pues porque dependiendo de su comportamiento, toda esta sección de concreto que está sombreada dentro del patín puede considerarse que está trabajando a la compresión, y a mayor área de concreto trabajando a la compresión, mayor es el par de fuerzas resistente. Entonces, en lugar de tener que hacer nosotros la viga con una mayor base para que tenga mayor área de concreto y aumentar la resistencia a la compresión, lo único que hacemos es tomar en cuenta la losa que se encuentra a los lados de la viga para poder considerar un ancho mayor. La nomenclatura que vamos a utilizar, bueno, pues la parte de la viga es llamada como alma. Dentro van el área de acero. El área de acero principal es el área que lleva la viga. El ancho del alma es BW. La separación entre vigas es L sub índice A. El ancho del patín o espesor del patín, HF. El peralte, que es medido desde la parte superior de la losa hasta donde se encuentra el armado. Y lo más importante, el ancho efectivo B. El ancho efectivo es el ancho que en realidad va a trabajar a la compresión en la viga T. Ese ancho efectivo se calcula con unas formulitas que vamos a ver enseguida. Lo más importante en el análisis de vigas de concreto en forma de T es la posición del eje neutro. ¿Por dónde pasa el eje neutro? Si el eje neutro pasa dentro de la losa, dentro del patín, o si se sale del patín y pasa dentro de la viga. Aquí está la especificación. Si C, siendo C la distancia del borde superior en la zona de compresión al eje neutro, si C es menor que el espesor del patín, HF, se analizará como una viga rectangular, con todo este ancho efectivo. Si C es mayor que el espesor del patín, si C es mayor que HF, entonces se analizará como una viga en forma de T. Cuando el análisis es como viga rectangular, utilizaremos las ecuaciones de vigas rectangulares tal como las conocemos. Nada más, el cambio es que la base que vamos a considerar para la compresión va a ser el ancho efectivo B que les estoy señalando, ¿sí? Cuando el eje neutro cae fuera del espesor del patín, que cae fuera de la losa, como nos lo indica el diagrama, el análisis es en viga T, y ahí tenemos que cambiar nuestras ecuaciones. ¿Cómo cambian nuestras ecuaciones? Bueno, tenemos que dividir nuestra viga. Observen el dibujo. Tenemos que dividir nuestra viga en forma de T en dos partes. Una sección rectangular que es el alma o nervadura, que abarca todo lo que viene siendo la viga y parte de la losa en la viga, sobre la viga, perdón, y lo que vienen siendo las alas o patines a ambos lados de la viga, abarcando todo lo que viene siendo el ancho efectivo, pero sin tomar en cuenta la parte central, los patines y el alma. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que una parte del acero total,
una parte se encarga de equilibrar la compresión en la parte dentro de la viga y otra parte del acero se encarga de equilibrar la compresión en la parte de la losa, en la parte de los patines de la losa. Bueno, entonces para hacer el análisis de las vigas en forma de T, seguimos los siguientes pasos. Lo primero es encontrar cuánto es la magnitud del ancho efectivo. Para eso tenemos esta especificación. Me dice, el ancho efectivo será el menor de estas tres operaciones. L sobre 4, donde L es la longitud del claro de la viga. ¿Qué tan larga es la viga? El claro libre de la viga. La siguiente especificación es 16 veces el espesor del patín, HF, más el ancho del alma, BW. Y la tercera es LA, que como veíamos en la diapositiva anterior, es la distancia libre entre vigas. ¿Qué tan separadas están las vigas entre sí? LA más el ancho del alma también. La menor de estas tres operaciones, la que nos dé una magnitud menor, ese es el que vamos a considerar como ancho efectivo B. Luego, localizamos la posición del eje neutro, C, la distancia C, con estas ecuaciones. La primera que vamos a utilizar primero es la ecuación de la distancia A. Acuérdense que la distancia A es la altura de la cuña de esfuerzos de compresión de Whitney. Eso lo veíamos en vigas rectangulares y fue los primeros temas que vimos al inicio del semestre. La distancia A se calcula con el área de acero total, este de aquí, por el FY del acero, entre 0.85 del F'C por B, siendo B el ancho efectivo que calculamos en el paso anterior. Y una vez que tenemos la distancia A, la distancia C la calculamos dividiendo la distancia A entre el factor beta. Recuerden que beta tiene un valor de 0.85 para F'C hasta 280. Si la resistencia del concreto es mayor a 280, entonces ya tenemos que calcular el valor de beta con la ecuación que ya hemos usado.